MVC o MVC se utiliza muchísimo en la programación web, no tanto en la programación de escritorio, aunque en la materia, por ejemplo, de paradigmas, eh, lo, lo utilizamos, digamos, para organizar mejor nuestros sistemas. Por lo general, si ustedes buscan en Internet ejemplos en Java de aplicaciones de escritorio, la mayoría programa los eventos en los botones, en los manejadores de eventos, digamos, directamente. Y quizás sí tienen clases de negocio que tienen su correspondiente persistencia en base de datos. ¿Bien? Pero en el mundo web van a ver que las librerías MVC son muy utilizadas. Si hablamos de PHP, por ejemplo, CodeIgniter es una librería para modelar y programar en MVC en PHP. Hay muchísimas otras. Lo mismo ocurre en el mundo de .NET, solo que en el mundo de .NET MVC como que viene integrado ya con el lenguaje de programación. Java tiene varias librerías para trabajar con MVC en la web. Entonces, en general, cuando nosotros trabajamos con páginas web, aprovechamos mucho mejor el concepto de MVC al poder separar nuestra aplicación en las distintas partes que vamos a conversar ahora. ¿Bien? Tanto para simplificar el modelado de la aplicación, como para separar el trabajo entre varios programadores. ¿Bien? Entonces acá podemos ver lo que sería un ciclo de vida de MVC, donde acá tenemos, en este caso, el navegador del usuario. No sería una ventana, sino que sería el navegador del usuario. Y acá tenemos lo que sería un request. Básicamente un request es la petición de una página web. ¿Bien? ¿Cuándo ocurre un request en una página web? Por ejemplo, cuando hacemos clic en un botón, por ejemplo, cuando hacemos clic en un hipervínculo, a veces cuando seleccionamos un elemento de una lista desplegable que requiera que recarguemos la página. Las situaciones que hacen que se recargue la página producen solicitudes. En general, los eventos del usuario producen esas solicitudes y el servidor web nos responde ¿con qué? Con una nueva página web mostrándonos un nuevo estado de nuestra aplicación. ¿Bien? Entonces, cuando hay un request, va a haber un router o enrutador que va a terminar seleccionando cuál es el código que se va a ejecutar para procesar esa solicitud. ¿Bien? Si esa solicitud es un formulario, bueno, el enrutador va a llevar esa solicitud a un proceso que tomará esos datos, los validará, por ejemplo, y los grabará en una base de datos. ¿Bien? Entonces, el controlador es quien va a procesar las distintas solicitudes del usuario, y el enrutador es el que va a llevar esa solicitud al programa adecuado para procesar esa solicitud. ¿Bien? Entonces el controlador, por ejemplo, valida que el dato es correcto, utiliza el modelo para datos de una base de datos si hacen falta para satisfacer esa solicitud, o utiliza el modelo para grabar en la base de datos la información contenida en esa solicitud. Entonces el modelo nos habla de, por ejemplo, la persistencia en la base de datos. ¿Bien? También podría ser una llamada a un web service, a una web API, algún módulo de nuestro sistema, una cola de mensajes. O sea, puede haber muchas alternativas sobre qué es lo que va a ser el modelo, pero dentro de lo que estamos viendo nosotros,
típicamente el modelo que va a ser nuestras clases de Entity Framework, ¿bien? Y clases adicionales que hagan los cálculos, por ejemplo, que nuestro sistema requiera, ¿bien? Entonces, poniéndoles nombre a estos componentes, este sería el navegador del usuario, estas mis clases de Entity Framework, acá tendríamos las clases controladoras, recibirían de la solicitud de los datos. Una vez que tenemos los datos de la solicitud y procesamos esa solicitud utilizando el modelo, el último paso del controlador es seleccionar una página web para entregarle al usuario, para que el usuario vea en esa página web los datos obtenidos del modelo. Bien, entonces el controlador va a elegir una vista y acá es donde entra en acción Razor, Entity Framework y Razor, dos temas que introducimos la clase pasada con ejemplos, para que nosotros podamos embeber código HTML con datos provenientes del modelo que el controlador va a poner disponibles a nuestra vista y va a entregar la vista al usuario para que el navegador renderice un nuevo estado de nuestra aplicación, una nueva página web. ¿Bien? Así que básicamente de este modelo que tenemos acá, más o menos ya vimos cómo funciona Razor, cómo funciona Entity Framework, nos falta ver cómo recepcionamos esta solicitud del usuario en un controlador, cómo la procesamos en el controlador utilizando el modelo y cómo el controlador entrega a la vista los datos y le entrega la vista al usuario para que vea el resultado de haber hecho esa acción, esa solicitud, de haber presionado el botón, por ejemplo. ¿Bien? Entonces, esta es la parte que nos estaría faltando, esta parte de acá es la que nos estaría faltando conocer a nosotros. ¿Bien? Así que bueno, manos a la obra. Vamos a abrir nuestro Visual Studio. Vamos a crear un nuevo proyecto del que venimos trabajando en las últimas clases, que es aplicación web ASP.NET. Bueno, y acá vamos a tener la primera variación. Vamos a decir que queremos tener soporte para MVC. Bien. Opcionalmente podemos poner Web API. En este caso no lo vamos a necesitar. Tampoco necesitamos HTTPS. Le voy a quitar el HTTPS. La única opción diferente va a ser que ahora queremos soporte para MVC en nuestro proyecto. ¿Bien? Y voy a hacer clic en crear. Bien. Para el ejemplo de la clase de hoy, vamos a utilizar nuestra base de SQL Server Tutorial.net, base de datos de ejemplo. Siempre está bueno repasar este diagrama de clases para ver cómo se relacionan las clases en nuestro sistema. Son estas líneas que unen las clases o las tablitas, surgen de las foreign key de nuestra base de datos, que dice
qué columna de esta tabla se relaciona con qué columna de aquella otra tabla. Así que esas foreign keys son las que nos conectan en el diagrama y nos permiten navegar los objetos utilizando Entity Framework. Así que vamos a agregar a nuestro proyecto un nuevo elemento. En datos vamos a elegir base de datos de SQL Server. Confirmamos que se va a agregar en la carpeta appdata. En el explorador de servidores hacemos botón derecho en tablas, nueva consulta, y vamos a ejecutar el script que va a cargar esta base de datos. La única línea de código que necesitamos eliminar del script es la que dice use. Esta de acá. Use by store. ¿Ya? Tenemos entonces, en el ejemplo descargado de internet, los crear tablas por acá. Y tenemos los insert por aquí abajo. Bien. Mandamos al motor. Y verificamos que estén las tablas. Y verificamos que estén los datos. Perfecto. Entonces, el siguiente paso también lo conocemos de la clase pasada. Vamos a agregar a este proyecto un Ado.NET Entity Data Model con la primera opción. Ya tengo la base de datos creada. Con todas las tablas del esquema producción y del esquema de ventas. Entonces ya tenemos, con esto ya tenemos el M de MVC, ya tenemos nuestro modelo. Bien. Exploremos un poco la estructura de nuestro proyecto. Como hemos elegido trabajar con MVC, vamos a ver que tenemos una carpeta Views, donde se imaginan que van a ir a parar las páginas web o vistas de nuestro proyecto, archivos con extensión CSHTML. Tenemos models, acá es donde van a ir a parar nuestros modelos adicionales a Entity Framework si nosotros creamos clases propias
adicionales a Entity Framework para hacer cálculos, lo deberíamos poner dentro de Models. Y tenemos acá controllers, que van a ser las clases en C#, que van a ser las receptoras de las solicitudes de los usuarios o de las peticiones de nuestras páginas web. Bien, vamos a ver cómo integramos estos tres elementos. Y tenemos aquí abajo ya las clases generadas de Entity Framework dentro de este model. Bueno, le agreguemos a este proyecto un controlador y veamos cómo se conectan las distintas partes. Voy a hacer clic derecho. Bueno, acá hay un paso importante que quizá no es tan obvio. Antes de poder agregar un controlador que utilice esta información, nosotros tenemos que compilar este proyecto. Vamos a hacer clic en compilar o recompilar solución. ¿Bien? ¿Qué es lo que hace compilar la solución? Genera el binario a partir de todas las clases para que Visual Studio sea capaz de reconocer cuáles son las clases que tenemos dentro de Model 1, Entity Data Model. ¿Bien? O sea que Visual Studio quizá en algunas partes no iba a encontrar estas clases hasta que no compilemos la solución. ¿Bien? Ya compilado, podemos usar este asistente que se llama botón derecho en la carpeta Controller, agregar. Arriba de todo dice controlador, profe. Ahí está. Agregar controlador. Bien. Antes de pasar por este wizard, es importante esa compilación del proyecto. ¿Bien? Vamos a crear un controlador MVC en blanco dentro de un rato, como para probarlo sin que haya una base de datos de por medio, pero ahora vamos a la opción de crear un controlador, generar las vistas de ese control utilizando Entity Framework. ¿Bien? Una vez que se genere el código de estas vistas de este controlador, nos va a quedar más claro cómo utilizar la opción de hacer un controlador en blanco. ¿Bien? Entonces observemos. Esta es la opción que vamos a utilizar. ¿Bien? Nos pregunta qué clase de modelo. Esta es la parte que no le iba a aparecer nada si no habían compilado previamente la aplicación. Arranquemos con una tabla chiquita. ¿Bien? Chiquita en el sentido de que tenga menos dependencias. Por ejemplo, la tabla de categorías es bien chiquita. Acá donde dice clase de modelo, vamos a poner categorías. ¿Bien? Clase de contexto de datos. Acá vamos a elegir nuestro contexto de base de datos. Y vamos, sin configurar nada más, a pedir que nos genere las vistas y el controlador que se va a llamar categorías controller. Bien, podemos ver que tenemos el nombre del modelo y el sufijo controller. Bien, esto es muy usado en programación. Por ejemplo, en Java, todas las excepciones son clases que terminan en la palabra exception. Por ejemplo, SQL exception. Bueno, acá, para homogeneizar todas las clases que sean controladores, terminan con la palabra controller. Si bien no es obligatorio, está bueno respetar ciertas reglas de nombre,
porque nos va a ser más fácil después referenciarlas en la codificación. ¿Bien? Vamos a hacer clic en agregar y vamos a ver qué nos tira Visual Studio dentro de nuestro proyecto. ¿Bien? Tenemos acá nuestra clase controlador de categorías, que tiene un atributo que hace referencia a nuestra base de datos, muy parecido a lo que hicimos nosotros la clase pasada, y tiene una serie de métodos, cada uno de los cuales va a ser el encargado de trabajar con los distintos tipos de solicitudes que puede hacer nuestro navegador. Bien. Por ejemplo, una solicitud de tipo detalle. Bien. Si nosotros en el navegador escribimos una URL http://localhost /categorías /detalles /5, esta URL va a ser, volvamos acá al grafiquito, enrutada a un método del controlador, en este caso al método llamado detects. ¿Bien? Entonces, el enrutado, ¿en qué consiste? Básicamente, si yo solicito esta dirección, el enrutador va a decir, tengo que ir a la clase categorías controller a ejecutar el método details y pasándole como parámetro el número 5. ¿Bien? Entonces, la traducción de esta URL al método que tengo que invocar es la tarea de nuestro enrutador. ¿Bien? Y dentro de la configuración del proyecto está indicado cómo el enrutador va a traducir las peticiones a clases y métodos. Un segundo, ya seguimos. Bien. Perdón la interrupción. Bien. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer el controlador? Va a recibir este 5, va a buscar en nuestra base de datos